El doctor Carl Zachary Kinderman era un genio de la medicina, un pionero de la ciencia y un marginado por la sociedad. Sus celosos y mediocres compañeros de oficio, entre ellos el doctor Black, le obligaron a renunciar a su brillante carrera a causa de sus métodos poco éticos y a refugiarse en aquel tugurio de perdición, la prisión de Thompson Island, donde se ocupaba de la salud de los reclusos. Allí, entre barrotes y mugrientas celdas, halló el material idóneo para sus experimentos, los despojos humanos que nadie reclamaría. Había dado con el secreto de la vida, la fórmula de la inmortalidad, el elixir de la felicidad, que consistía en una mezcla de sustancias que el cuerpo producía cuando se le sometía a ciertos estímulos, estímulos que él sabía inducir con su bisturí, con su jeringa y con su cuchilla. Estímulos que hacían aullar, sollozar e implorar a sus conejillos de indias. Pero él no les prestaba atención, solo se enfocaba en extraer sus fluidos, en observar sus reacciones y en mejorar su método. Solo había una persona que le respaldaba en aquel infierno, la hermana Ana. Ella era la única que entendía su pasión, su aspiración, su demencia. Ella era la encargada de escoger a las víctimas. ¿Y por qué? Porque ella veía en Kinderman la forma de infligir castigos divinos a los pecadores que infestaban la prisión. Capítulo 1. El trabajo dignifica. Para ello necesitaban cuerpos con los que experimentar, tanto vivos como muertos. Y la forma de conseguirlos era trabajando sin descanso. Durante el día, Kinderman elaboraba sus remedios con los que sanar a los enfermos. De esta manera, su fama crecía y el alcaide y los de arriba le facilitaban más equipo y materiales para realizar sus experimentos. Y ahí es cuando entra Ana, que sin que se notara, muy de vez en cuando, suministraba una dosis letal de veneno en sus medicinas. Los cadáveres de los reclusos que habían caído en la trampa eran trasladados al sótano y allí en las frías camillas, de noche, el doctor extraía sus imprescindibles fluidos. Y os preguntaréis que cómo se las arreglaba para conseguir a gente viva. Simple. En la sala de observación, los días previos a cada ejecución, el buen doctor inyectaba a los condenados a muerte una sustancia que supuestamente les haría insensibles al dolor cuando llegara el momento de la silla eléctrica. Pero no era así. Lo que en realidad hacía dicha sustancia era que tras la descarga siguieran vivos, quedando inconscientes y con un pulso tan débil que parecían estar muertos. Después de eso los arrastraba hasta la sala de tortura y allí se entregaba a largas sesiones de dolor, dejando volar su imaginación. Una pera anal, inyectar con una jeringa ácido en el interior del fémur o, ¿por qué no?, métodos más tradicionales como el martillo. Esa era la parte más crucial de su trabajo. Intentar que resistieran el mayor tiempo posible la mayor cantidad de dolor antes de morir. A más tiempo y dolor, más fluidos para sus experimentos. Entre los muchos horrores que el doctor Kinderman había perpetrado, había uno que destacaba por su crueldad y su ingenio. Se trataba de un preso que había sido sometido a una operación sin anestesia en la que le había extirpado el estómago y le había amputado las extremidades. Luego le inyectó la fórmula que le mantenía con vida a pesar de tener unas terribles heridas, pero que también le provocaba alucinaciones y dependencia. El doctor le observaba con fascinación mientras tomaba notas de su comportamiento y de las reacciones de su, entre comillas, medicina. Y, bueno, puede que te preguntes si Percy merecía ese destino, si había hecho algo tan malo como para sufrir ese infierno. La respuesta es que sí. Antes de ser encarcelado, Percy era un asesino en serie y un caníbal que mataba y devoraba a sus víctimas sin remordimiento. Era un monstruo que había encontrado a otro monstruo más grande y más inteligente que él, y ahora se había convertido en el juguete de Kinderman, quien no tenía intención de dejarlo morir. Capítulo 2. Dar para recibir. A cambio de favores, Kinderman se volvía cada vez más poderoso. El alcaide no solo miraba hacia otro lado, sino que le ofrecía dinero con el que mejorar su laboratorio. Al principio los favores eran pequeños,
El alcaide le pidió si podía presentarle a su hijo Oliver, un estudiante de medicina que admiraba su trabajo y que quería ayudarle. Entendemos que el joven no tenía ni idea de sus crueles métodos, pero sí, le admitió y se aseguró de que si le iba a ayudar no se fuera de la lengua. ¿Cómo? Haciéndole cómplice de sus crímenes. ¿Cómo? Logrando que asesinara a alguien. Le inyectó un suero excitante de su cosecha. Solo hizo falta encerrar al chico con un preso en la sala de tortura para que surgiera la magia. Y puede que el asesinato fuera involuntario. No pudo evitar descuartizar el cuerpo, pero ahora sus manos también estaban manchadas de sangre. El alcaide ignoraba lo ocurrido con su hijo, por lo que en otra ocasión le pidió a Kindeman que por favor le practicara un trasplante ilegal de corazón a su hija, la cual estaba muy grave. El donante sería un joven y recién llegado recluso, al que no le quedaba mucho tiempo por culpa de serios problemas respiratorios, pero que al ser tan joven, no tener familia y tener un corazón sano, era el candidato perfecto. Y ahí fue cuando a Kindeman se le ocurrió una brillante idea. ¿Por qué no intercambiar pulmones y corazones? De esta manera, sanaría y mataría a 2 personas a la vez. Y así lo hizo. El resultado, un éxito. El recluso ahora tenía un corazón muy débil, pero los pulmones muy fuertes, y ella tenía un corazón sano y joven, pero unos pulmones destrozados. No tardaron en morir, pero el doctor estaba muy contento con su hazaña. Había jodido bien al imbécil del alcaide, que nunca le había caído bien. Capítulo 3. Los problemas crecen. El doctor Kindeman se creía un dios capaz de crear y destruir vidas a su antojo, pero su arrogancia le había granjeado muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la prisión. El más peligroso de ellos era el alcaide, que le odiaba con toda su alma por haberle arrebatado a su hija. El alcaide no era tonto y sabía que el doctor había sido el responsable de su muerte, pero no podía probarlo sin implicarse a sí mismo. Había sido él, al fin y al cabo, el que le había pedido que le hiciera un trasplante ilegal de corazón, usando como donante a un preso moribundo. El alcaide estaba desesperado por vengarse, pero no sabía cómo, hasta que un día se le ocurrió una idea. Tal vez la hermana Ana, la fiel ayudante del doctor, sabría algo que le pudiera servir. Era una mujer devota y temerosa de Dios. Quizás se arrepintiera de sus pecados si le confesara la verdad. Pero la hermana Ana no estaba dispuesta a traicionarle. Ella amaba con un amor enfermizo y fanático al doctor y haría cualquier cosa con tal de protegerle. Así que, cuando el alcaide se dio cuenta de que la hermana Ana no iba a colaborar, perdió los nervios y trató de forzarla. Y Ana simplemente se defendió. Se zafó de su agarre y le clavó un crucifijo en el pecho. 1, 2, 3, y así hasta 11 veces, cuando por fin dejó de respirar. Luego montó el cadáver sobre una silla de ruedas y se lo llevó al doctor Kindeman. Pronto la policía estaría allí para investigar la desaparición. Me pregunto si las lágrimas de Ana eran de culpa o de miedo. Capítulo 4. El día D. ¿Os acordáis del doctor Black que mencioné al principio? Pues bien, este doctor había sido partícipe de la expulsión de Kindeman de la universidad, pero lo conocía demasiado bien como para saber que sus experimentos no habían cesado y que el trabajo en la prisión solo era una tapadera donde seguir con sus experimentos macabros. Ya llevaba tiempo investigando todo lo que sucedía en aquella prisión, pero cuando se enteró de que el alcaide había desaparecido, no dudó ni un instante que su archienemigo tenía algo que ver. A base de chantajes y amenazar con contarle al FBI lo que estaba ocurriendo allí, la hermana Ana acabó confesando su crimen, pero no quería ir a la cárcel, así que hizo un trato con él. Si le explicaba los planes de Kindeman, ella quedaría libre. Y ahí fue cuando se lo confesó. Kindeman estaba tratando de soltar un excitante en la prisión para que los reclusos se volvieran locos y provocar así un motín. De esta manera soltaría el cadáver del alcaide en mitad del caos y ya la culpa sería de otro.
Así, mientras tanto, escaparía con Ana y su querido experimento por los pasillos traseros. Y por fin llegó el ansiado día. Todo iba según lo previsto. El gas excitante había sido expuesto y el caos se había desatado en la prisión. Y cuando el motín estaba en su máximo auge y Kindeman se disponía a huir, el doctor Black se interpuso con sus hombres bloqueando la salida. Pintaba muy mal para nuestro querido protagonista, pero una vez más el doctor Black le había subestimado. El amor de Anna y de Kindeman era auténtico. No cabía lugar para la traición. El doctor Black estaba justo donde Kindeman quería y había caído de nuevo en su trampa. Kindeman se puso una máscara y soltó un gas somnífero. Lo que hizo a continuación no tenía nada que ver con su experimento. Le arrancó la piel de los brazos y piernas. Le hizo todo tipo de torturas. Esta vez sí, por puro placer. El placer de la venganza. Poco tiempo después, el FBI echó la culpa a la chusma de la prisión. Se habían tragado lo del motín. El experimento había sido aceptado por los medios y, como consecuencia, había cambiado el mundo tal y como lo conocemos. Había creado la fórmula de la inmortalidad. Pero ¿a qué precio? Ahora os quería preguntar yo a vosotros. ¿El fin justifica los medios? En fin, espero que os haya gustado el vídeo y si es así y quieres apoyarme, ya sabes, dale al like, suscríbete o comenta lo que te dé realmente la gana. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.